Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este ciclo de formación, espiritualidad y espiritualidades. Esta noche nos va a estar acompañando el padre Alexander Satilka con el tema de espiritualidad ignaciana. Antes de dar inicio, le voy a ceder la palabra a la hermana Maribí, quien va a dar unas palabritas de introducción para esta noche y también nos va a estar acompañando con una pequeña oración. Hermana Maribí, la palabra es suya. Yo creo que corresponde, ¿no? Como buen jesuita y buenos jesuitas que hay aquí, y la mayoría también de espiritualidad ignaciana. Gracias, Alex, por aceptar, a pesar de todo, esta oración que nos regala Ignacio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, así repetimos todo. Toma, Señor, y recibid toda mi libertad, mi mi memoria, mi mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi ser y mi poseer. No sale, Vos vamos me a lo repetir todo. pedís, Señor, Memoria, mi retorno. entendimiento, Todo es y vuestro, toda mi disponer voluntad. a toda vuestra Todo saber voluntad. y todo. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Dame vuestro amor y gracia, que eso me basta. Todo es vuestro. Dispón a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia. Eso me basta. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto. Voy a presentar acá a nuestro querido expositor esta noche. Nos acompaña el padre Alexander Satilka. Él es Alexander Paul Satilka Pacheco, de la Compañía de Jesús. Nació en Greenfield, Massachusetts, en 1960. Es doctor en Teología Sistémica y Misiología por la Universidad de Innsbruck, Austria. Fue misionero laico de Merinol en Bolivia durante 4 años y posteriormente ingresó a la Compañía de Jesús en 1989. Como parte de su formación como jesuita, obtuvo el grado de licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias Sociales en 1994 y el grado de licenciado en Teología por el Colegio Máximo de Cristo Rey en 1999. Previo a ello, se graduó como ingeniero agrónomo, administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1982, y como maestro en ciencias con especialidad en economía agrícola por la Universidad de Cornell en 1985. Desde su ordenación, el doctor Satilka ha desempeñado distintos servicios en la Compañía de Jesús. Trabajó en la misión de Bachajón, Chiapas, y fue superior de la formación de los escolares jesuitas. Además, ha sido profesor de cursos sobre teología, fe y filosofía en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, la Universidad Pontificia de México y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Durante el periodo de 2005-2011, dirigió el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, donde también se desempeñó como profesor. En estos años también fue rector del Colegio Máximo de Cristo Rey, teologado de la Compañía de Jesús en México. De 2006 a 2011 se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión de Teología de la Conferencia de Provinciales de América Latina, CEPAL, de la Compañía de Jesús y como vicepresidente de la Conferencia e Instituciones Católicas de Teología, que reúne a más de 90 facultades de teología católica en todo el mundo. De 2011 a 2013 fue profesor encargado asociado de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. En 2014 se integró al ITESO como profesor del Departamento de Filosofía, puesto que ocupó hasta su nombramiento como rector de la Universidad Iberoamericana León en septiembre de 2020. El 10 de enero de 2022 fue nombrado rector del ITESO para el periodo 2022-2026, encomienda que asumió a partir del 17 de enero de 2022, convirtiéndose en el 15º rector de la universidad.
Todo ello, pues esta noche nos acompaña el padre Alexander Satirka, así que lo vamos a dar la bienvenida con un caluroso abrazo en silencio desde nuestras casitas. Y pues, padre Alexander, la palabra es suya y bienvenido a esta noche. Muchas gracias. Te has olvidado lo más importante. Pai sumasta Jeshua parlaita ati. Ana sumastachi, Quechua. tumpayata yachani, kashota parlaita. Uy, un plus para el padre. No, con mucho gusto y cariño de estar aquí en este centro de espiritualidad ignaciana, donde han tenido la gentileza de invitarme en otras ocasiones, algunas presenciales también. Y bueno, con el gusto de poder compartir con ustedes esta temática de la espiritualidad, pues que nos sostiene a muchas y muchos de quienes estamos aquí. De entrada, quería comentarles, no voy a utilizar diapositivas, prefiero exponerles esta temática. Me preguntaba Vanessa si hay algún referente que puedan ustedes consultar posteriormente. Le comentaba que en la revista de nuestra universidad, que es la revista Magis, ya llevo como 1 año y medio escribiendo cada 2 meses un artículo. Es una sección que se llama Ignaciana, donde hay muchos de los elementos que les voy a compartir. Yo mañana le voy a pasar a Vanessa el vínculo y ustedes pueden consultar cuando quieran, pueden bajar los artículos, pueden utilizarlos con toda libertad. Habiendo dicho esto, pues entro en materia. No tuve la oportunidad de escuchar la presentación de la semana pasada. Sí, ¿verdad? Recién iniciaron. Pero quisiera comentarles desde dónde abordo yo el tema de espiritualidad. ¿A qué le llamo espiritualidad? Espiritualidad básicamente hace referencia a la vida interior que implica la experiencia de trascendencia. Cuando oímos espiritualidad, pues claramente está haciendo referencia al espíritu. Y ese espíritu, en particular en la tradición cristiana, es el principio divino que capacita para la comunión, la común unión. Entonces, a mí me gusta compartir o transmitir que la espiritualidad inicia, la experiencia de espiritualidad inicia cuando captamos que nuestra identidad es más grande que nosotras mismas, que nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta que lo que nos constituye, algunos elementos sumamente importantes y centrales de nuestra identidad, de nuestro ser, implica la presencia de otras personas. Y que a su vez nosotros somos parte integral de la vida de otras personas. El gran otro, con mayúscula, desde luego que es Dios. La espiritualidad empieza a echar raíces en nuestro corazón cuando nos abrimos a la experiencia del trascendente, es decir, del que estando más allá, al mismo tiempo está en lo más íntimo de mí mismo y que es Dios. Es nuestro gran maestro en este camino hacia la trascendencia, en el camino finalmente de la espiritualidad. Esta intuición está presente desde los inicios de nuestra fe. Una de las expresiones cristianas que me parece más afortunadas, porque para mí es un resumen de la vida cristiana, es el final de la segunda carta de Pablo a los Corintios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. O sea, Jesús como gracia, el Hijo de Dios que se dona, que entrega su vida para que tengamos vida, es la puerta de entrada a este camino de acercamiento al misterio de Dios. Hasta que aceptamos ese amor incondicional y en la medida en que vamos profundizando
en ese amor incondicional de Cristo, entonces vamos percibiendo lo que les acabo de decir, que mi vida implica la vida de muchas otras personas, incluyendo estas personas con mayúscula, que son las tres personas trinitarias, una de las cuales ha concretado este acto de amor al entregar su vida para que yo tenga vida. No me voy a meter a todo lo que implica ese misterio de la redención, pero es el centro de nuestra fe. Dios nos ama tanto que asume sobre sí las consecuencias del egoísmo, del desamor en nuestras vidas para liberarnos de ellas. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús hace. En la medida en que le dejamos ser gracia, es decir, que muera gratuitamente por amor a cada una y a cada uno de nosotros, en este misterio, vuelvo a decir, de asumir sobre sí las consecuencias del egoísmo, de lo que normalmente llamamos pecado, pero que es la contraparte del amor divino, del agape. El Señor asume eso sobre sí y sus consecuencias, que son la muerte. Entonces, nuestra muerte la asume. Esta muerte que es producida por estas acciones centradas en el egoísmo y no en el altruismo, en la búsqueda de poder ser una buena noticia, ser vida para los demás. Conforme le vamos dejando al Señor Jesús operar esa transformación en nuestro corazón, vamos descubriendo que el misterio más íntimo del Dios vivo es el amor, precisamente. Se nos van desdibujando otras imágenes que tienen mucho de egoico de Dios, ¿no? Como por ejemplo figuras que son proyecciones de los poderosos de este mundo, ¿no? El Dios todopoderoso, el Dios absoluto, el Dios etcétera, ¿no? Y se nos revela un Dios, como nos recordaba el Evangelio del domingo pasado, que es transparente a los sencillos y humildes, ¿no? Es decir, un Dios cuyo único poder es el amor. Y no es cualquier cosa, porque ese amor divino, que es el centro del poder de Dios, es capaz de llevarnos a otra dimensión, que es la dimensión de la vida plena, de la vida eterna, que ya me han escuchado en otras ocasiones. En castellano perdimos la riqueza de la diferencia de los términos griegos bios y zoe. Bios es la vida biológica, digamos, una vida a nivel más superficial, llamémosle así, y la zoe, que normalmente se traduce también como vida, implica esta plenitud que solamente se alcanza al ser integrado a una comunidad de amor compartido. Y la Trinidad de amor compartido original es la Trinidad, ¿no? Somos imagen de ese Dios trinitario. Y por lo tanto, tenemos la vida para crecer, madurar, a partir de la imagen que es nuestro potencial de vivir desde ese amor, a alcanzar la plenitud de ese amor cuando nos sentimos y vivimos parte de una comunidad dinamizada por ese mismo amor. Entonces, volviendo a la formulación, aceptar el amor gratuito de Cristo hasta entregar la vida por mí, me revela, y cuando digo revela, no es algo intelectual, es algo existencial. Me encuentro cara a cara, siento en lo más profundo de mi ser, de mi identidad, esta naturaleza de Dios como fuente de amor. Y decíamos, se me empiezan a desmoronar mis ideas, digamos, egocéntricas, infantiles, del Dios policía cósmico, del Dios superhéroe, etcétera, y se presenta el Dios revelado a Cristo y en Cristo como Abba, como papá. Y un papá, una mamá, que nos contempla con un cariño infinito.
Y no solamente nos contempla en abstracto, sino como nos transmite la experiencia fundante del Señor Jesús, sobre la cual se construye la vida cristiana. Dios nos contempla con alegría. Tú eres mi hija amada, eres el centro de mi alegría. Tú eres mi hijo amado, contemplarte me llena de alegría. Bueno, cuando va creciendo esta experiencia del Dios vivo, como le llaman los místicos, para distinguirlo de estos dioses que son conceptos humanos, proyecciones de nuestro ego, de nuestra fragilidad, de nuestra inmadurez espiritual y humana. Cuando se caen todos esos ídolos y nos encontramos con el Dios que es cercano, el Dios que lava los pies, el Dios que no viene a ser servido, sino a servir, el Dios que desde lo pequeño transforma las vidas para mostrarnos dónde está la verdadera grandeza, etcétera. Y ahí ya voy llegando a donde quiero llegar. El tercer momento de la fórmula de Pablo, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu, podemos decir que vehicula, dinamiza esa comunión. Como me gustaba explicitar en las clases de teología, cuando el Espíritu está actuando, no lo percibes, porque lo que el Espíritu hace es unirte a la persona a quien te vehicula, ¿no? Entonces lo que percibes es esa persona con la que estás viviendo en comunidad. Gracias al Espíritu sentimos la cercanía, la inhabitación del Señor Jesús. Gracias al Espíritu captamos en nuestro corazón con amor, contemplamos también con amor a nuestros seres queridos. Cuando el Espíritu está actuando, se da este milagro de la común unión, de la comunión. Común unión no significa fusión. Y este es otro elemento muy importante de la espiritualidad. Y en particular de la espiritualidad cristiana. A donde queremos llegar es a una unión cimentada en el amor, con tal nivel de fuerza que no haya nada que separa a las dos personas que se aman. Es decir, podemos decir con toda propiedad, son una. Igual nos hace recordar algunas de las expresiones. Por un lado de Pablo, aquella cita muy bella de Gálatas 2:20, vivo pero no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, vivo pero no vivo solo. Esa visión que Pablo tenía de sí mismo como independiente o como un agente suelto, tratando de relacionarse con un Dios externo a través de prácticas de disciplina o de ley o de mandamientos desde la perspectiva farisaica, ha sido sustituido por este Dios, por esta presencia que Pablo ha descubierto en lo más íntimo de su ser. Ya no puede entenderse a sí mismo sin esa unión radical con Cristo. Y eso lo opera el Espíritu. El Espíritu transmite este dinamismo del amor que nos vincula. Vuelvo a decir, cuando el Espíritu está actuando, no percibimos el Espíritu, percibimos a la persona a la que estamos amando, con quienes nos está uniendo. Con el tiempo y como parte del crecimiento en la maduración, en la relación con el Dios vivo, con la Trinidad viva, pues empezamos a percibir la manera como el Espíritu se comunica, se hace presente, pero en el inicio de la vida espiritual no es tan sencillo eso. Lo que percibimos es cuando vienen estos fuertes ímpetus de amor, como los que describe San Ignacio en su primera descripción de la consolación espiritual. Ardemos de amor por Cristo, ardemos de amor por Dios. Es el Espíritu que está actuando. Y es el Espíritu que está uniéndonos, ¿no? Bueno, de ese Espíritu
y del don principal que nos da, que es la común unión. Me faltó un elemento muy importante. Decíamos que nada separa a las dos personas que se aman, son una. Y citábamos a Pablo, pero también podemos citar a San Juan en el capítulo 17, ese culmen de toda la literatura cristiana, ¿no? La llamada así oración sacerdotal de Jesús. Sacerdotal no desde una perspectiva clerical o sacralizante, sino sacerdotal porque sacerdocio, sacrificio y todo este campo semántico lo que subraya es un proceso de transformación de lo que es mentira a lo que es verdad. Sacro viene de la raíz indoeuropea sac, la lengua abuelita del griego y bisabuela del español y de las lenguas contemporáneas, modernas. Sac en indoeuropeo significa real, lo que es verdad, lo que transparenta su realidad. En esa oración sacerdotal de Jesús, está pidiéndole al Padre que convierta en realidad su sueño, el sueño de Dios, ¿no? ¿Y cuál es su sueño? Padre, que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Ellos en mí y yo en ti y ellos en ti. Y empieza un juego de palabras que describen esta relación multifacética de la comunión, que nos lleva a la segunda parte de esa formulación del amor cristiano y del dinamismo del espíritu, el que busca toda espiritualidad. Y es desarrollar un vínculo de amor tan profundo que haga a las personas que se aman una, sin división, nada les separa, pero sin confusión. No están fundidas. No desaparecen, al contrario, mientras más profundo y rico es ese dinamismo, más son dueñas de sí mismas en el buen sentido de la palabra. Se entienden, descubren su realidad. Y como les decía al inicio, nuestra realidad siempre implica a las personas que nos han amado y que a través de su amor nos construyen, nos constituyen. Y a su vez nosotros hacemos lo mismo cuando estamos en estas relaciones de amor en reciprocidad. Bien, entonces, el término espiritualidad describe un camino, un itinerario, una pedagogía espiritual para alcanzar esa comunión. Ese es el único sentido de cualquier espiritualidad, alcanzar esa comunión. Y podríamos decir que es también el sentido profundo de toda religión. Ahora se ha puesto de moda decir, no, yo espiritualidad, pero nada de religión. Bueno, resulta que es exactamente lo mismo. Espiritualidad lo que busca es una experiencia de común unión, de vivir desde ese amor compartido. Y religión, nuevamente, etimológicamente significa lo mismo, religar, volver a ligar a quienes en una distorsión perceptiva se sienten separados. Entonces, toda espiritualidad no trata de cambiar las cosas, porque esta comunión con Dios es el fundamento de nuestro ser. Si Dios no estuviera vinculado a nosotros, no existiríamos. Aquí el problema es que no somos conscientes. Y al no ser conscientes, el dinamismo salvífico de Dios, el poder de Dios, que es su amor, no termina de concretarse en una vida transformada, en una vida plena. Entonces, la espiritualidad nace de la búsqueda de llegar a esa comunión. Para encontrar esa comunión, pues tenemos que salir de nosotros mismos. Tenemos que salir de la cárcel que nos construye nuestro ego, y esa cárcel no necesariamente, cuando hablamos de ego y egoísmo, no necesariamente estamos hablando de gente que anda buscando poder y plata, ¿no?
El egoísmo se puede disfrazar de religión también. Se puede disfrazar de muchísimas cosas. Y básicamente todo discurso que impida o dificulte el encuentro desde el amor de dos seres humanos deja de ser religión y se convierte en una ideología. Bueno, entonces todas las espiritualidades van tratando de acercarnos a esta experiencia de común unión. Espiritualidad quiere decir invocar y hasta cierto punto capacitarnos, ponernos de modo para que el espíritu pueda actuar con libertad en nuestro corazón y llevarnos a la verdad, a este sac que decíamos que es el sentido del el camino espiritual en general y desde luego el camino espiritual cristiano. Bueno, a lo largo de la vida de nuestra fe, y yo diría de todas las tradiciones religiosas, siempre hay una alternancia de personas que desarrollan esa sensibilidad y que perciben, se encuentran con ese Dios vivo, se asombran con lo que encuentran, se encantan con lo que encuentran, se dan cuenta de lo que puede transformar radicalmente la vida humana y comprometen su vida para invitar y acompañar a otras personas a que tengan esa misma experiencia. Entonces, todas las espiritualidades nacen de la experiencia de quien vivió ese encuentro con Dios y pueden variar, digamos, los elementos que constituyeron ese itinerario. Y entonces los fundadores y fundadoras de estas tradiciones espirituales se preocupan por cómo reflexionar. ¿Cómo llegué yo a esa vivencia? ¿Cómo la puedo compartir con las demás personas? Lo que hay que subrayar es que todo místico y mística sabe que eso que vivieron no puede ser circunscrito a una doctrina, a un discurso, pues sí, a palabras meramente, a formularios. Es una vivencia, o sea, se tiene que experimentar. Yo les podría hablar, bueno, aquí la mayor parte, si se me ocurren distintos guisos, pues en distintos lugares a lo mejor los han probado. Pero, por ejemplo, si yo les describiera lo que es holubchi, que es una comida ucraniana de la tierra de mis antepasados, pues la mayor parte de ustedes no la han probado. Y yo les puedo describir algunas cosas y ustedes empiezan a hacer sus vinculaciones a cosas que han comido, qué ingredientes tiene, cómo se prepara. Me imagino que debe de saber de tal manera. Pero si después de eso les presento un plato para que lo prueben, entonces finalmente esa experiencia que les va a vincular con esa realidad se concreta, se convierte en parte de la vida de quien la ha vivido, ¿no? Entonces, todos estos místicos fundadores de las grandes religiones, ¿no? El fundador del judaísmo es Moisés, su experiencia mística de encuentro con el Dios que sostiene todo lo que existe, el Dios que se le presenta no con un nombre, un sustantivo, sino con un verbo. Cuando él le dice, ¿cómo te llamas? Dios le contesta con las letras, las 4 letras de la raíz verbal hebrea de ser, ¿no? Yo soy el que siendo sostiene todo lo que existe, ¿no? O sea, la plenitud de lo que ese verbo describe. Pero yo estoy seguro que no es que haya oído Moisés un rollito, un discurso. Vivió, o sea, se topó con aquel que sostiene a todo lo que existe. Y por eso Moisés, cuando transmite su tradición espiritual, cuando funda la espiritualidad yavista, centro de la tradición religiosa del pueblo hebreo, prohíbe que la gente diga el nombre de Dios.
Un judío jamás va a leer esas 4 letras. Está prohibido leer YHWH. Nosotros la decimos muy fácilmente, Yahvé por aquí, Yahvé por allá. Y los protestantes, siguiendo una traducción errónea, que Jehová por aquí, Jehová por acá, pero las consonantes son las mismas. El pueblo hebreo recibió de Moisés esa prohibición porque, como todos los místicos, no quiere que la gente se quede a medio camino. No confunda un concepto, ni siquiera una doctrina sublime, con el Dios vivo. De lo que se trata es de encontrarnos con el Dios vivo, topárnoslo, aprender su lenguaje, percibir que es un otro con O mayúscula, no es una proyección de lo que a mí me gusta o de lo que me parece o de lo que me introyectaron mis mayores o mis antepasados. Es una persona que tiene una voluntad propia y dialoga conmigo desde su sentir, desde su visión, etc. Entonces, todos los grandes místicos, ya decíamos Moisés, fundador de la tradición yavista, de donde nace la religión que hoy conocemos como judaísmo, el Señor Jesús como fundador de la tradición cristiana, y Mohammed, lo mismo, fundador de la tradición islámica, Siddhartha Gautama, el Buda, como fundador de esa tradición, Lao Tse como fundador del misticismo naturalista chino, del taoísmo, todos fueron grandes místicos. Es decir, se encontraron con esa presencia que les transformó la vida. Les transformó la vida para bien. Normalmente describen lo que vivieron como una gran liberación. Todas las esclavitudes a las que estaban sometidos por por todas las heridas del desamor con las que habían crecido, son sanadas, transformadas con el encuentro, y hay que subrayar ahorita un elemento importante, con el encuentro consciente, con el Dios que siempre ha estado ahí, pero yo estaba distraído, no lo captaba, no lo percibía. Es natural, por lo tanto, que todas las tradiciones espirituales empiecen por enseñar a la gente a no estar distraída, porque vivimos en mundos que nos crean nuestro propio ego, ¿no? Y los egos varían, pero como ya me han escuchado en otros espacios y conferencias, el ego, que es el sustrato de lo que llamamos pecado en nuestra tradición cristiana, básicamente es un constructo de heridas, de experiencias dolorosas, amenazantes, de desamor, que pusieron en peligro nuestra propia vida. Y pueden ser cosas tan sencillas como una mala cara de tu papá o de tu mamá cuando estabas pequeñita, ¿no? Un bebé, ese registro le representa una amenaza muy grande. Bueno, por citar algunas. A lo largo de la historia, conforme vamos creciendo, vivimos vulnerables a esta serie de proyecciones, ¿no? A veces te proyectan expectativas, lo que tus padres no pudieron hacer, o lo que tus padres no recibieron de sus padres, y de repente quieren que sus hijos sean los que se los den, o fracasos de sus vidas que le pasan a los hijos para que compensen lo que vivieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo nuestro ambiente de progenitores, lo más cercano, sino nuestro ambiente societal y cultural. O sea, la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos. Bueno, todos estos referentes van desarrollando una manera de percibir el mundo, en la cual no somos conscientes, pero está operando. Se manifiesta en infinidad de lo que con
un nombre muy apropiado, llamamos prejuicios. Es decir, juicios que ya están acuñados y antes de que tengamos elementos para ver si son reales o no, ya nos bloquean de muchas cosas. No percibimos cosas por nuestros prejuicios. Y una de las más peligrosas de esas cosas, y digamos el sustrato de lo que nos separa de Dios y de las demás personas, es precisamente esta sensación de desvinculación, ¿no? De oposición. De no percibir que el estado original del ser humano es de comunión con Dios. Dios es el que sostiene todo lo que existe. Lo que existe es porque Dios está ahí, entregándose, ¿no? Tú eres Dios entregándosete. Entonces, tu identidad es aquello que Dios te regala, pero que tiene su origen y es sostenido permanentemente por ese acto de donación de Dios. Entonces, esa es la realidad. La falsedad es esta sensación de separación. ¿Sabe dónde andará Dios? Yo lo que quiero es, de alguna manera, ganarme su aprobación o lo que sea. En el fondo de esto hay una distorsión perceptiva que se consolida en lo que llamamos ego. El ego, para compensar el dolor existencial de no haber encontrado el amor, construye una serie de compensaciones. Compensaciones que te pueden dar seguridad, como puede ser la plata o el ejercicio del poder, otras cosas, o te pueden dar satisfacciones, gratificaciones superficiales y momentáneas, ¿no? Como puede ser cualquier tipo de adicción o muchos de estos vicios en los que a veces nos malgastamos la vida. Esa distorsión perceptiva te lleva a ver el mundo de una forma errónea, destructiva, y entonces empiezas a querer cosas que te destruyen, que te hacen daño. Malamente, engañadamente, las eliges cuando en vez de construirte, te destruyen. Y también al revés, cosas que te pueden ayudar, como la cercanía al hermano o a la hermana, el ver a nuestros semejantes desde esta perspectiva del don de Dios, la creación entera como parte de este don amoroso de Dios. Dejamos de ver eso, no tenemos la capacidad de distinguir eso y desarrollamos relaciones de vínculo positivo, le hace apegos, o vínculo negativo, le hace rechazos, erróneos, enfermos. Entonces, ves gente que es evidente que su conducta es destructiva, los está matando, los está destruyendo, y ahí van, y ahí van, y ahí van. O al revés, personas a las que les recomiendas, oye, esto te vendría, te ayudaría mucho, a través de esto podrías crecer, etcétera, y es casi imposible lograr que se muevan en esa dirección. Bueno, ese apego y rechazo que está sustentado por una visión enferma del mundo es lo que descubre Ignacio en su espiritualidad y es el centro de su propuesta de los ejercicios espirituales. El centro de la espiritualidad ignaciana es encontrar el amor, descubrir el amor. Básicamente, descubrirte rodeado, abrazado, sostenido por ese amor, por ese Dios que es Abba, por ese Dios que es papá, que te contempla con alegría y que tiene un compromiso cercano, radical, permanente contigo. San Ignacio, en el título de los ejercicios, de alguna manera pone el meollo de toda la metodología que nos va a proponer.
ordenar los afectos. Es decir, afectos, ¿a qué está refiriendo? Este tipo de vínculo positivo que es apego, aquello que me gusta y al que me siento vinculado positivamente, o vínculo negativo, rechazo. El problema es que normalmente esos vínculos los tenemos desordenados. Y desordenados no es un concepto en abstracto. Están desordenados porque tuvimos experiencias que dejaron una impronta en nuestra vida, en cómo fuimos desarrollándonos y creciendo, que nos impiden ver el mundo como es, el mundo sacro, el mundo sac. Entonces vemos ese mundo desde las distorsiones de nuestro ego herido y por lo tanto interactuamos con él de una forma no constructiva, sino destructiva. Una vez que San Ignacio pone ese título, porque fue lo que él vivió, acuérdense de su autobiografía, cuando no le quedó más remedio que ponerse a pensar sobre su vida, porque antes, como muchos de nosotros y nosotras, San Ignacio andaba correteando por la vida distraído. Todos los días empezaba y correteaba sus pendientes, sus cosas, los sueños de su ego, las proyecciones de su ego, pero no había tenido la oportunidad de hacer un ejercicio de introspección, realmente de atender y preguntarse sobre su vida. ¿Qué quiero? ¿A dónde me está llevando esto? ¿Realmente es importante? ¿He encontrado, pues no sé, una bendición en mi manera de ver el mundo y de interactuar con él? En ese periodo de convalecencia en Loyola, Ignacio, nos dice en su autobiografía, se da cuenta de la diferencia de sentimientos que superficialmente parecerían iguales, ¿no? Cuando nos cuenta que se ponía a pensar en los premios que le iban a dar por su valentía al defender Pamplona y hasta que una que le medio gustaba y que estaba un poquito por encima de sus posibilidades sociales de la época, pues que lo iba a ver con admiración, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él pensaba en todas estas cosas, sentía, digamos, algo satisfactorio internamente. Y luego dice, leía la vida de los santos, leía la vida de nuestro Señor Jesucristo, y también, y pensaba de alguna manera, ¿qué sería si yo viviera, asumiera estos valores y estos referentes? Y también sentía algo satisfactorio. Pero al principio ambas satisfacciones parecen iguales. Es con el tiempo y con la práctica que empieza a descubrirle pequeñas diferencias. Una de ellas es cuánto tiempo duran. Hay una serie de satisfacciones que son muy efímeras. Solo mientras él está dándole vueltas en su cabeza a todas estas imaginaciones, que la satisfacción le dura. Cuando por cualquier razón cambia de tema o lo que sea, no solamente desaparece la satisfacción, sino que se queda vacío. Es decir, no lo nutren, no le transmiten vida. En cambio, las otras satisfacciones, que al principio parecían iguales, empieza a descubrir que tienen sentidos diferentes. Uno de ellos es que duran más. Es decir, su alma fue nutrida, recibió vida al abocarse, al dirigir su conciencia, su atención a esa comunicación, ¿no? Podríamos decir que es la diferencia entre un cambio de vida que finalmente redunda en una mejora, en una transformación para bien, y una situación de adormilamiento temporal, después del cual, como pasa con todas las adicciones, el adicto, la adicta, una vez que cumple su capricho de adicción, pues termina igual o peor que como empezó, ¿no? Bueno,
Entonces Ignacio descubre que un elemento muy importante en el camino de la vida plena, de la vida que él anhelaba, era ordenar los afectos. Es decir, discernirlos eventualmente, que quiere decir separarlos, cuáles tienen su origen, su raíz en una comunicación de Dios, en una comunicación divina, y cuáles tienen su origen, sabe, en distintas otras alternativas, ¿no? En eso Ignacio no inventa nada. Ya Orígenes, en el siglo III de nuestra fe, este gran padre de la Iglesia, subraya que, y tiene digamos, una propuesta de discernimiento un poco, digamos, en inicio. Él decía, a mí se me pueden presentar mociones, es decir, movimientos interiores que provengan de Dios o que provengan del mal espíritu o que provengan de mí mismo, del momento que vivo, de mi naturaleza, de mi circunstancia, ¿no? Y subraya la importancia de poder distinguir de dónde viene cada una de ellas, las diferentes. Entonces, San Ignacio, que aprendió, digamos, con un costo alto, porque en buena parte de su caminar lo hizo solo, ¿no? No tenía un acompañamiento espiritual hasta que llegó a Manresa un poquito más cercano, más continuo. Al ver lo que eso hizo como cambio para su vida, esta transformación radical para bien, esta liberación de su conciencia, de su corazón, para descubrir el amor y actuar desde ese amor, pues se preocupa por, digamos, hoy diríamos, recoger y sistematizar lo que vivió. Entonces, de ahí surge el texto de los ejercicios, ¿no? ¿Qué viví yo? Bueno, pues hice esto y esto y esto y esto. Bueno, se lo voy a proponer a otras personas, desde la confianza de que la misma manera como Dios lo condujo a él, que describe en su autobiografía como un maestro conduce a su niño, educa, forma a su pupilo, a su pupila, pues Dios así lo iba llevando. Así surge el texto de los ejercicios. Segundo elemento importante de la espiritualidad de San Ignacio, y permítanme hacer un pequeño paréntesis histórico. Todas estas tradiciones religiosas en el sentido de empeñadas en religar al ser humano con la realidad última, con el otro con mayúscula, con el Dios vivo, han corrido la misma suerte en la historia, es decir, el místico fundador y a lo mejor un grupo de personas captan eso, lo viven desde ese dinamismo, pero conforme va creciendo el movimiento, llamémosle así, fuerzas societales lo cooptan. Es decir, pues ven las posibilidades que tiene, no necesariamente desde una perspectiva maquiavélica y mal entendida, pero como no han tenido la experiencia mística, lo que dicen es, ay, mira qué interesante está esta propuesta religiosa, está menos absurda de la que nosotros seguimos. Pensemos en el mundo pagano, ¿va? ¿Quién creía en el momento del crecimiento del cristianismo en todos los mitos de la religión griega, ¿no? Había muchísimos, por ejemplo, lo vemos en los propios textos evangélicos, los llamados prosélitos, que eran personas de cultura romana y griega que no creían en los mitos griegos y les llamaba la atención la religión judía. Entonces se hacían prosélitos. Mira, está interesante. En vez de pensar que hay muchos dioses, se me hace más probable que haya un solo Dios, ¿no? Pero aquí el problema es cuando queda solamente en un discurso. Entonces, los poderes de facto, religiosos y civiles, cooptan al movimiento y lo traducen en su manera de entender el mundo. Y aquí el gran peligro es cuando se pierde
la mistagogía, es decir, la espiritualidad del movimiento, y se traduce en una ideología, ¿no? Normalmente, como todas las ideologías, son mecanismos de control. Y de control básicamente para que algunas personas que tienen lugares y vidas privilegiadas las puedan asegurar. Vuelvo a decir, no necesariamente desde una perspectiva de plena conciencia y mala intención, de manera natural, adaptan, deforman la propuesta mística y la convierten en una ideología. Bueno. A lo largo de los siglos de la cristiandad, ya metiéndonos en nuestra propia tradición cristiana, podríamos casi hacer una especie de gráfica de altos momentos de vida en el espíritu y luego, a veces, decadencia en el espíritu. Y otro momento y otra decadencia. Y otro momento. Normalmente las decadencias, cuando se pierde el sentido de la experiencia de la fe cristiana, como una vivencia, como una vida, ¿no? Como una experiencia, un encuentro con Dios. Y vivir desde la relación de comunión con Dios, no con un rollo, no con un discurso, no con una elaboración intelectual, sino como una relación interpersonal viva, dinámica, siempre, vuelvo a utilizar el término, nutricia, alimenta el alma. Bueno, a lo largo de la historia han habido grandes reformas en ese sentido, ¿no? Durante mucho tiempo los mártires eran una garantía de personas que habían encontrado al Dios vivo y eran testigos de lo que eso significaba. Vivían lo que luego San Ignacio codifica en su oración, la famosa oración que decimos nosotros de San Ignacio, que es la oración de reciprocidad del ejercitante en el amor, en el amor que Dios le ha mostrado, que encontramos en la contemplación para alcanzar amor y que nos propusieron como oración de inicio. ¿Cómo termina esa oración? Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. O sea, todo lo demás está en función de esas dos palabras. Que mi memoria, mi entendimiento, mi haber, mi poseer, no tienen ningún sentido si no está radicado en tu amor y en tu gracia. Entonces, toda la dinámica de los ejercicios es ordenar el afecto para encontrarnos con este verdadero amor y desde ese verdadero amor reconstruir nuestras vidas. Esta relación que comentábamos con el Dios vivo. Volviendo a lo que les comentaba. En estos altibajos, cuando el Imperio Romano coopta a la religión cristiana, ve que ahí hay algo, ¿verdad? Algo útil, no necesariamente, vuelvo a decir, con una intención malévola. Ven ese fenómeno como ven y entienden el mundo y incorporan ese fenómeno como entienden el mundo. El problema es que de ahí surge una estructura y un proceso de institucionalización que se va tomando distancia del dinamismo evangélico, del dinamismo de la buena noticia de Jesús. Y aparece otra cosa, ¿no? Entonces, estaba yo diciendo, una primera gran reforma en la tradición cristiana fueron los padres y madres del desierto. Cuando empieza a transformarse la experiencia cristiana de aquellos catecúmenos que sabían que se estaban jugando la vida al aceptar, al querer incorporarse al cuerpo vivo de Jesús a través del bautismo, cuando eso empieza a debilitarse, aparece un nuevo martirio, es decir, un nuevo testimonio. Y el testimonio es el mismo. El amor de Cristo basta. El amor de Cristo es el sustento de todo lo que existe. Y bueno, para nosotros los cristianos,
Cristo es la imagen del Dios invisible. Si queremos entender el misterio de Dios, lo entendemos y lo podemos captar en referentes humanos en la vida concreta del Señor Jesús, de ese ser humano que encarna, que transmite este dinamismo del Dios vivo. Un Dios que, como decíamos al inicio, rompe nuestros esquemas de grandeza, de bueno, todo esto que empezaron a enseñar con el tiempo de los atributos de Dios. Entonces, estos nuevos mártires son cristianos y cristianas que adoptan una vida radical, venden todas sus cosas, se van a vivir al desierto y en el desierto practican, no sé cómo decirlo, una pedagogía, porque tenemos esta imagen de que se fueron ahí a esconderse, ¿no? No se fueron a esconder. Estudios arqueológicos nos muestran que en aquellas grandes comunidades del desierto de Nitria, de la Tebaida, de Palestina, podía haber, por ejemplo, en unos estudios que hicieron en el desierto de Nitria, comunidades de 3000 monjes y monjas, por decir algo, es decir, renunciantes, personas que optaban por esta vía, que eran acompañados por unos 200, 300 padres y madres espirituales. Pero al mismo tiempo había una población flotante de hasta 100,000 personas que iban y se quedaban un tiempo, hacían el recorrido mistagógico cristiano que le facilitaban estas personas para acceder a la experiencia cristiana de Dios, y después volvían a su vida, se reintegraban a las ciudades de la época, etcétera, ¿no? Yo suelo decir que estas comunidades monásticas del desierto eran como casas de ejercicios, pero a lo bestia, ¿verdad? Eran ciudades de ejercicios, donde la gente podía pasarse 1 año o 2 años, el tiempo que fuera necesario, para recorrer este itinerario de apertura al espíritu, ¿no? Volviendo a la terminología con la que iniciamos. Y así podemos ir a lo largo de la historia. Nos acercamos al tiempo de Ignacio. Es lo que se llama la baja escolástica. Aquí tenemos tal vez una cooptación del dinamismo cristiano, probablemente no por un movimiento político, aunque tenía algo de político, o un movimiento ¿cómo se llama? Económico, aunque tenía algo de eso, sino un movimiento intelectual. Era la escolástica. Cuando son redescubiertos en Europa los textos de Aristóteles y la visión de Aristóteles sistémica de la realidad, ¿no? Aristóteles construye un sistema filosófico, quedan maravillados, y entonces con esa herramienta empiezan a acercarse al misterio de Dios. Misterio de Dios que hasta entonces, vuelvo a decir con altibajos, había estado mediado por una intuición más de tipo platónico, que es más mística, ¿no? Platón era un místico. Él percibía 3 elementos en el ser humano: el cuerpo, la mente, el espíritu. Su discípulo, Aristóteles, no era un místico, era un naturalista. Entonces, ya ahí vemos un empobrecimiento de la experiencia del ser humano. Ya no es cuerpo, mente y espíritu, sino cuerpo-mente. Construye todo su sistema desde estas 2 categorías. Y esas categorías quedan como impronta en el inicio de conforme se va consolidando la escolástica. Ya hubo reformas antes. Algunas personas más o menos de mi edad, que estuvieron en los momentos formativos anteriores, les habrá tocado leer
aquel clásico de espiritualidad, de la historia, de la espiritualidad de los 3 monjes rebeldes, ¿no? Que hablan de la fundación del Cister, ¿no? La experiencia mística de San Benito, fundador de la tradición benedictina, se va diluyendo a lo largo del tiempo y los votos que aparecen en el mundo de los renunciantes del desierto, voto de pobreza, castidad, obediencia, más el de estabilidad, propio de los dominicos, y los votos nada más tienen un sentido, es dar testimonio, vuelvo a decir, que el amor de Cristo basta. El amor de Cristo me basta para no pensar que necesito ser dueño de nada, voto de pobreza. El amor de Cristo me basta para no sentir que necesito una relación de vinculación, digamos, de pareja o de exclusividad, voto de castidad. Un corazón, en el sentido profundo del término, abierto a amar infinitamente a quien se le pare enfrente, sin ningún tipo de límite. Y finalmente, el amor de Cristo me basta para abrirme al misterio de Cristo que me constituye como un cuerpo en el cual mi voluntad, que voy reconociendo muchas veces como proyecciones de mi ego, queda en segundo lugar y lo que quiero es construir, ir creando comunión con los demás, el fondo del voto de obediencia. Los votos no son renuncias, son entregas. Entrego cada uno de estos elementos al proyecto de Cristo porque su amor me sostiene. Bueno, ya les comentaba, empieza a declinar, a perderse el dinamismo original de la intuición benedictina, y entonces 3 monjes rebeldes fundan el Cister, ¿no? Vuelven a aquello fresco, aquello del origen, aquello que alimenta el alma, ¿no? Un poquito más adelante, hasta los del Cister empiezan a perder el dinamismo evangélico y viene otra gran reforma del espíritu, que son las órdenes mendicantes. Surgen los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, los mercedarios, etc., ¿no? La intuición es volver a la pureza del evangelio, a la sencillez del evangelio, ¿no? Recuerden ustedes aquella imagen curiosa que el Papa, cuando San Francisco le pide que le permita fundar, le dice, tráeme la regla, y le entrega el evangelio. No, esa es la regla de los cristianos, ¿no? Bueno, después de este primer ímpetu de las órdenes mendicantes, empieza un proceso de no sé cómo decirlo, degradación, pérdida de vitalidad de la experiencia espiritual, porque el énfasis, no solamente del discurso religioso, sino de la práctica religiosa, empieza a ponerse mucho en conceptos, ideas, sistematizar doctrinalmente, querer meter todo a fuerza en ese marco de la filosofía aristotélica que empobrece radicalmente el sentido cristiano de la experiencia de Dios. Bueno, más o menos 100 años antes que nazca San Ignacio, empieza un nuevo movimiento del espíritu. Ese movimiento se llamó la devotio moderna. Significa devoción moderna. Devoción, ¿por qué? Porque ya están cansados de entender la religión como apréndete estas fórmulas, haz tus malabarismos racionales, lógicos y demás, y eso es la fe. Bueno, eso no le ha cambiado la vida a nadie, ¿no? Como dijo algún profesor mío, cuando estábamos estudiando teología, nos comentaba, muchachos, piénsensela bien, porque en los últimos 300 años no han nombrado santo a ningún teólogo.
sea, estos discursos y rollos a veces te dejan más frío y dificultan esta experiencia de Dios, que a lo mejor sí la pueden encontrar en la fe sencilla del pueblo de Dios, que abre su capacidad perceptiva a la manera como Dios irrumpe en nuestras vidas y nos las transforma. Bueno, estos de la devoción moderna critican fuertemente la escolástica y proponen una vuelta al Evangelio. Empiezan a fundar comunidades, hoy diríamos, de inserción, donde se comparten los bienes, como aparecen en los textos evangélicos, donde hay una especie de congruencia ética, ¿no?, en su relación de unos con otros, en su relación con el mundo, y un subrayar experiencia, 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 por encima de discurso, discurso, discurso. El libro bandera de este movimiento, yo creo que todas y todos lo conocen, es la famosa Imitación de Cristo, del Kempis. En su primer libro, creo que es el primer capítulo, por ahí muy al inicio, tiene una frase contundente que dice: a mí me interesa muchísimo más sentir la compunción que poder definirla. A mí no me interesa definir a Dios. Ese camino es un callejón sin salida. Yo lo que quiero es encontrarme con Dios. Y este movimiento invita a esa vuelta a las fuentes, vuelta al texto, vuelta a la experiencia y a una vida vivida en congruencia con esa experiencia. Bueno, ese movimiento, por lo tanto, además de estas prácticas de reunir personas, formar comunidades, etc., se interesa por dar a conocer a otras personas su inquietud e invitarla. Por eso se escribió el libro de la imitación de Cristo, ¿no?, que dicen algunos autores, no sé si todavía, pero dicen algunos autores que era el segundo más leído después de la Biblia. A lo mejor ahorita será la revista Hola o sabe qué. Pero en esa época sí era el segundo más leído después de la Biblia. A la par de esto, hay otro movimiento místico que tiene sus propias características, pero que se complementa, ¿no? Y es lo que se conoce como la mística del Rin, el río Rin de Alemania, o mística renana, que es el gentilicio de esa zona. ¿Quiénes son místicos de esta escuela? Pues un dominico, Meister Eckhart, un gran, digamos, teólogo de la unión con Dios, del misterio, del encuentro con el Dios vivo. Taulero, otro gran autor, Ruiz Broek, grandes autores de esta mística renana. Cuando se juntan las dos, ¿no?, nada más por los textos que tienen, ¿no?, los desposorios del alma, en fin, o sea, una religión sustentada en una relación de amor, con un Dios que te ama en reciprocidad. Bueno, con un Dios que te ama primero. Si recordamos la formulación de la primera carta de Juan, que es el centro de la experiencia cristiana. Dios me amó primero. Y ese amor de iniciativa de Dios que finalmente percibo cuando dejo de estar distraído, me introduce en un mecanismo, me introduce en un dinamismo de transformación y conversión que me va liberando o va liberando dentro de mí las posibilidades del amor pleno. Bueno, un gran autor de esta tradición fue un monje cartujo, porque fue en la Cartuja donde sobrevivió en sus bibliotecas y en la práctica de los cartujos algunas de los estilos de oración y camino que tienen su origen en el desierto y que después
son codificados por grandes autores como Evagrio Póntico, luego Juan Casiano que retoma Benito de Nursia y tarará. Pero en el Oriente, el pseudo Dionisio Areopagita y toda la tradición de la oración esicasta. Bueno, los cartujos son los, digamos, defensores, propositores de esa espiritualidad centrada en la experiencia. Eso es una época complicada. Es época de los Illuminati, es época de estos movimientos que a veces terminan contradiciendo el Evangelio, pretendiendo llegar a sus raíces, y una reacción de la Iglesia de sospecha y de temor, y de necesidad de poner control, para que no cualquiera diga, no, pues a mí me habló el Espíritu y Dios ya me reveló que lo que tengo que hacer es matarlos a todos ustedes porque están en contra del Evangelio. O sea, sí es cierto que debe de haber una serie de elementos que contengan este proceso, que siempre tiene que tener un referente comunitario, como cristianos diríamos eclesial de la Iglesia. Bueno, tiempos complicados. Hay un cartujo que ocupa un lugar muy importante en la vida de Ignacio, que se llama Ludovico de Sajonia. En la época de Ignacio la gente no conocía latín, algunos no sabían leer y escribir, cada vez habían más que sabían leer y escribir, pero no hablaban latín y además estaba prohibida la lectura de la Biblia si no tenías permiso, si no eras un monje, una monja o un clérigo, etc. Entonces, varios autores hacían sus famosas Vita Christi o Vida de Jesús. Tomando los evangelios, los entretejían y hacían una biografía de Jesús con referencias a los 4 evangelios. Y algunos apócrifos también, ¿no? Algunos que no están en los evangelios canónicos, pero lo ponían en sus vidas de Jesús. Ludovico de Sajonia introduce un elemento importante de esta reforma de la devoción moderna, que es al final de cada escena bíblica que él pone en su vida de Jesús, le dice a la persona que está leyendo, y esto es una gran novedad en esa época. Imagínate la escena, métete a la escena, experiméntate en la escena, ve qué está pasando, ve cómo te mueve tu corazón. Ese es el libro que Ignacio está leyendo en Loyola. Entonces, aplica esta metodología, podemos decir, como de comprométete con la escena. Deja que te toque directamente. Deja que se comunique con tu afecto, con tu corazón. Y es en esas vivencias de las escenas y cómo afectaban su vida o cómo le invitaban a tomar decisiones, que Ignacio empieza a captar la diferencia de los afectos desordenados y los afectos ordenados. ¿Qué me nutre el alma? ¿Qué transforma mi interior? ¿Y qué es puro oropelo, superficialidad o un rollo más, un discurso más? Entonces, esa experiencia y esa metodología en ciernes, que después va a afinar con otro libro, en este caso que le dan en Montserrat, el ejercitatorio del cardenal Cisneros, termina él de percibir que una verdadera experiencia espiritual o religiosa tiene que implicar a la totalidad del ser humano desde una vivencia existencial. A Dios no se le accede con un discurso. A Dios hay que aceptarlo, hay que acogerlo, hay que ponernos de manera que podamos percibir, captar su comunicación. Y lo que él vivió y propone a quienes después hacen ejercicios es el amor de Cristo te basta. Si tú te arriesgas a recorrer vivencialmente
la mistagogía, la pedagogía de los evangelios, desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección, algo va a pasar en tu corazón. Algo se va a transformar. Vas a experimentar un dinamismo que no habías vivido antes. Y es lo que está detrás de algunos de estos elementos. Él a su vez pone algunas meditaciones de su propia experiencia. Ya saben ustedes que al inicio de los ejercicios lo primero que pone es el principio y fundamento. El principio y fundamento que es la contemplación para alcanzar amor en proyecto, en prospecto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a ese amor al final de los ejercicios? Que la vida, desde luego que no se acaba con los ejercicios, ahí es donde podríamos decir que empieza, pero voy a poder pasar el examen final de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor, si entiendo lo que dice el principio y fundamento. La primera frase, el ser humano es creado, lo primero que está explicitando de una forma, podríamos decir, simbólica, implícita, es que el ser humano empieza su existencia siendo parte de una comunidad. Esta visión de que yo estoy solo, yo separado, yo en oposición a su entorno, es una distorsión, es una falsedad. Desde que empezamos a existir, tenemos una relación con el Creador, ¿no? Con el que nos da, sostiene, transforma nuestra existencia, ¿no? Entonces, ese elemento es fundamental. El ser humano empieza a existir en una relación. Y luego describe el núcleo de la relación. El ser humano es creado para alabar. Y no estamos hablando de un alabar superficial. Alabar literalmente es un sentimiento que nace en la conciencia humana cuando se descubre frente al Dios vivo. Esa es alabanza. Cuando captas por un lado, la absoluta grandeza en un sentido superlativo, como le quieras llamar, alteridad, trascendencia de este Dios que está en todo y en todos y todas, que sostiene lo que existe, etc. O sea, percibes que realmente es el sustrato de todo lo que vemos y somos. Y al mismo tiempo captas que su naturaleza más profunda es el amor. Es este dinamismo del quien se entrega dando vida. Y eso lo percibes dirigido a ti. Quienes hemos vivido hasta ese entonces, o quienes han vivido hasta ese entonces, sintiéndose poca cosa, confundidos, en un mundo caótico, que no saben por dónde empezar, cuál es el sentido de su vida, etc. Las cosas se acomodan. Y se acomodan alrededor de esta experiencia del amor infinito de ese Dios que sostiene todo lo que existe por ti. El centro de toda experiencia mística son estas dos vivencias al mismo tiempo. Ver el poder de Dios que sostiene este mundo que nos maravilla y captar que ese poder es el amor, no hay otro. Y que ese amor está dirigido a todo ser humano, pero tu experiencia es dirigido personalmente a ti. Ese Dios te ama a ti infinitamente. No se termina eso. Es una experiencia para toda la eternidad, cada vez mayor, lo que eso significa. Cuando se te asienta la conciencia de ese milagro, no puedes parar la alabanza. Eso es algo que nace en tu corazón, es una manera de amar, ¿no? Es espontánea. Entonces yo por eso digo, a veces confundimos alabanza con cualquier cosa, ¿no? Un poquito de música pegajosa y gritos y palmadas.
Esa no es la alabanza de la que está hablando Ignacio. La alabanza que nace de la conciencia humana que descubre el amor del Dios vivo. Nos lleva a su segundo verbo, alabar, hacer reverencia. En sus cartas, muchas veces Ignacio utiliza dos términos que son sinónimos, hasta cierto punto complementarios, pero no los podemos separar. Hacer reverencia y acatar. ¿Qué está diciendo con este segundo verbo? Cuando ya descubriste a quien te ama así, ¿qué sonso tendrías que ser de no ordenar tu vida en función de lo que ese amor tan grande te invite a realizar? Entonces, habiendo descubierto hasta dónde me ama Dios y que lo único que me va a transmitir son invitaciones que van a hacer mi vida cada vez más plena y me van a mantener en esta experiencia de ser nutrido, nutrida por el amor de Dios, pues claro que lo quiero acatar, lo quiero conocer. Nunca me quiero separar de tu voluntad. Cada cosa que vaya yo a hacer te voy a preguntar. ¿Y tú qué dices? ¿A qué me invitas? ¿Cómo podemos nosotros dar juntos el siguiente paso? ¿Cómo puedo experimentar esa convicción de Pablo? Yo solo jamás. Con Cristo que vive en mí, lo que tú me pidas. Entonces, el segundo verbo describe que a donde queremos llegar es a esta sinergia, como la llamaban los primeros cristianos en esta primera gran reforma del desierto. Toda la mistagogía del desierto es alcanzar y vivir en sinergia con, sin unión, ergon, fuerza, dinamismo, voluntad. Mi voluntad y la de Dios unidas, unidas. Y la última, servir, servir. Al final, ya cuando en la contemplación para alcanzar amor, Ignacio describe de manera existencial, como él la vivía, lo que pone de manera doctrinal en el principio y fundamento, él subraya la importancia de que el amor, ese dinamismo del agape divino, en este mundo no son discursos, no son palabras, son obras. No es una apología al activismo, ni mucho menos. Lo que Ignacio está diciendo es que en este mundo, donde todo lo real se concreta en el tejido del tiempo y el espacio, ¿no? En un tiempo y en un espacio concreto, lo que no se manifiesta en el tiempo y el espacio no existe. No existe. Entonces, un amor abstracto no existe. El amor tiene que encarnarse. Y en este mundo el amor se encarna en lo que llamamos servicio. Entonces, descubrir al Dios vivo, ¿no? Toparnos con ese Dios, que se traduce en esta alabanza, en una relación que se concreta en el deseo de la sinergia con Dios. Yo quiero vivir siempre unido, unida a ti, sirviendo, amando concretamente en este mundo, en esta realidad, a las personas concretas a quienes me envías. Esos son los ejercicios en resumen. ¿Cómo voy a llegar yo ahí? Los otros dos elementos del principio y fundamento nos describen el camino. Habiendo dicho esa primera frase, San Ignacio dice, y todo lo demás sobre la faz de la tierra ha sido creado para que le ayude al ser humano a alcanzar esta meta, esta vocación que Dios le ha transmitido. Es decir, todo lo que tenemos, incluida la vida, nuestro bios, nuestra vida
biológica, como le queramos llamar, más todo lo que tienes. Si tienes platita, tu platita. Si tienes capacidad intelectual, creativa, todos los dones del espíritu, de buen consejo, de consuelo, en fin, todas estas cosas que Dios ha creado y ha puesto en tus manos, están ahí para que te ejercites desde tu relación con el Dios vivo en concretar, en encarnar el amor a través de esos elementos, sirviendo. Entonces, si tengo platita, ¿cómo sirvo con esos recursos? ¿Cómo doy vida? ¿Cómo imito al Dios que no vino a servirse o a ser servido, sino a servir? Si tengo todas estas otras capacidades que ya describí, ¿cómo permito que fluyan como bendición para la gente que me rodea, para las personas con las que interactúo? Finalmente, pues tal vez el recurso más preciado que tenemos todas y todos, que es el tiempo, mi tiempo vital. ¿Cómo lo uso? ¿Realmente lo pongo al servicio del amor o lo desperdicio o dejo que el ego me lleve por otro lado? Entonces, todo lo que hemos recibido y somos son posibilidades o pueden convertirse en posibilidades de amar. Y eso es utilizarlo correctamente. Pero Ignacio pone, porque lo vivió, lo experimentó en sí mismo, y todas y todos lo hemos experimentado también, esos mismos dones, si no tengo libertad en ellos, porque ya descubrí que el amor de Cristo me basta, y ese es el tesoro escondido, el problema es que cuando no he encontrado el amor, sustituyo el amor por falsas seguridades, que pueden ser todos esos dones que Dios me dio. Si tengo recursos económicos, eso. Si tengo inteligencia, esa. Si tengo capacidad de ejercitar el poder, eso. Etcétera, etcétera, etcétera. En la espiritualidad ignaciana queda muy clara la diferencia entre don, que es aquello que nos queda claro que es un vehículo para nuestro amor, y riqueza, que es ese mismo don desvirtuado, pervertido, porque se convierte en una fuente ficticia de seguridad. Entonces me aferro a mi plata, me aferro a mi imagen, me aferro a mi poder, me aferro a cualquiera de todos estos sustitutos de la relación de amor con el Dios vivo. Pero por eso San Ignacio dice, mira, yo lo que he visto es que siempre hay el peligro de que los dones que Dios te dio se conviertan en riqueza, y de ahí se cuelga el ego para mantenerte esclavizado. Por lo tanto, yo lo que te recomiendo es que cuando te sorprendas esclavizada por alguno de estos dones, renuncia a ellos. Mejor apártate, porque no tienes la madurez para poderte relacionar de una forma sana con ellos. En toda la jornada ignaciana, previa a la elección de la vocación personal, que es otro elemento fundamental de la espiritualidad ignaciana, toda esa jornada ignaciana es volver sobre esta meditación. Yo estoy bajo la bandera del mal caudillo, es decir, esclavo, soy sirviente del dinamismo del mal, vinculado o esclavizado por estos dones que he convertido en riquezas, o, y eso llega a la tercera parte del principio y fundamento, he desarrollado suficiente libertad de corazón para poder disponer de esos bienes conforme Dios me lo vaya diciendo. Gástate esto, gástate tu plata, gástate tu tiempo ayudando a estas personas con los dones, talentos, capacidades que tienes. Gasta, no eres dueño de nada. El amor de Cristo te basta. Todo lo demás
se mueve, es, digamos, efímero finalmente. Eso que solemos llamar la santa indiferencia y que yo suelo decir que solamente un místico puede decir aquello de que me dé igual vida larga que corta, salud, enfermedad, pobreza que riqueza, etc. Solo lo puede decir alguien sin tener una psicopatología grave, si es que ha descubierto el amor de Dios. El amor de Dios hace que todo se relativice. Si tengo mucha plata, voy a amar con esa plata. Si tengo 20 centavos, con eso voy a amar. Si tengo un dinamismo y una salud envidiable y puedo andar corriendo de un lado a otro, voy a amar. Si estoy en una cama de hospital sin poderme mover, ahí voy a amar. O sea, cuando descubro eso, todo se acomoda, todo tiene su debida dimensión. Y entonces puedo realmente discernir. De veras le estoy preguntando a Dios todos los días, ¿qué quieres que hagamos? Dame tu amor y tu gracia. Dispón a tu voluntad. Si no, pues es una vacilada, un engaño. En el fondo estoy todavía con el afecto desordenado. Pues los ejercicios son un camino para liberar el amor, liberarnos para el amor, porque estamos esclavizados, detenidos, fragmentados por el ego en sus múltiples manifestaciones, y por lo tanto con esa visión distorsionada no podemos incidir en el mundo de una forma constructiva. Lo último que querría yo decir antes de pasar a las preguntas sobre como recuento general de la espiritualidad ignaciana es: el amor no es una realidad abstracta, y por eso central en los ejercicios es descubrir tu vocación y asumirla. ¿En qué consiste esa vocación? Tu manera única, irrepetible de amar. Todos somos distintos. Somos una mezcla de infinidad de cosas, pero como en la riqueza infinita también, por ejemplo, de la composición melódica, con 7 notas y distintas tonalidades, puede ser un infinito de combinaciones. Y esas son las melodías maravillosas con las que nos sorprenden constantemente los compositores y compositoras, ¿no? Entonces, cada una de nosotros tenemos un referente, un elemento identitario en la forma como ese amor, la manera como Cristo con nosotros y en nosotros quiere hacerse presente en medio del mundo. Hay gente que tiene vocación de ser médico de cuerpo, otro médico de alma, otros son muy buenos para administrar, otros son, en fin, hay muchas circunstancias. Hay personas que son más expresivas, hay personas que son más reservadas, hay personas... El común denominador de todo es el amor. Es decir, esta donación de sí, con las características propias del amor divino, del amor de agape, que pueden ustedes encontrar en esa conferencia del curso de mistagogía sobre el amor de Dios. ¿Qué características tiene este amor de agape? Eso es común, pero se encarna en tu historia, en tu carácter, en tu temperamento. Esa manera particular de amar y de Cristo amar contigo y en ti es tu vocación, que la tenemos que descubrir. O sea, tenemos que captar realmente para qué estoy en este mundo, cómo doy vida y a través de eso también recibo vida. Primero hay que descubrirla y después optar por ella, es decir, elegirla. Un elemento fundamental de la espiritualidad ignaciana. Elegimos la vocación, desde luego, en los ejercicios, digamos, prefigurada o como una perspectiva general que a lo largo de la historia se ha manifestado en
tu principio y fundamento, tu lema, tu texto bíblico que refleja quién eres, en fin, tantas maneras como se ha descrito. Pero finalmente es el entender y explicitar mi manera natural, espontánea de entregarme dando vida. Y esa es diferente para todas y todos los que estamos aquí. La elijo y me comprometo a un proceso de discernimiento, es decir, de continuar esa elección en la cotidianidad para poder seguir sirviendo. La contemplación para alcanzar amor es la meta, el final y la meta no solo de los ejercicios, de la vida cristiana. Ahí nos quiere llevar esta espiritualidad ignaciana, a contemplar el mundo enamorados, enamoradas. Estas visiones, estos lugares comunes estereotipados, ¿no? Cuando vemos en las novelas y en las películas, ¿no? Que alguien está enamorado, enamorada y oye campanitas y ve todo el mundo brillante, hermoso. Es que es real. Quien vive inserto, inmerso, zambullida en este dinamismo del amor, contempla todo lo que le rodea con una mirada distinta, muy diferente. Una mirada de quien está sostenido, nutrido por ese amor de Cristo que nos basta y que nos envía a compartir ese mismo amor con las características propias de la identidad de cada una y cada uno de nosotros. Pues hasta aquí lo que quería compartirles. Podemos abrir el espacio un cachito para preguntas, comentarios. Muchas gracias, Padre Alex. Realmente muy enriquecedor todo lo que nos acaba de mencionar. Y pues como usted ya lo dijo, vamos a dar paso a las preguntas, consultas, dudas que han quedado, que pues aprovechemos este espacio. El micrófono es de todos ustedes. Si alguno puede usar la manito en las reacciones o gusta hablar, pues adelante. Buenas noches, todo claro. Prácticamente recién empezó a participar y la verdad, sorprendente y muy bonita la explicación. Gracias. Muchas gracias, Zulema. ¿Alguien que quisiera hacer alguna duda, alguna consulta, alguna preguntita? Adelante, no sean tímidos. También se aceptan quejas, berrinches, Sugerencias. maltratos. Bueno, yo solo expresar mi alegría. Ay, esperarle, perdón que no ponga la pantalla. Solo expresar esa alegría de experimentar todo lo que iba recorriendo. La introducción del principio y fundamento, al final llegar a esa prueba. No sé, un sentido nítido que da de todo el proceso para ese discernimiento. Y lo que más me gustó, que como es concreta, la experiencia tiene que terminar en una opción. Me gustó mucho la primera vez que escucho también, que lo clave que es, porque, no sé, revitaliza en mí todo lo que he vivido y lo que veo también que se vive. Y gracias, está muy lindo, aunque entré un poquito tarde. Muchas gracias. No te preocupes, Rosalía, quedó grabado. Sí. Te quieres Bueno, escuchar desde el principio. Muchísimas gracias, Padre Alex. Gracias. Gracias, Rosalía. ¿Hay alguien más que quisiera hacer uso del micrófono? ¿Yo? Adelante. Buenas noches, muchas gracias, Padre Alex. Primero, compartir como me ha gustado cómo empezó, ¿no? De la experiencia de este Dios que busca la comunión, ¿no? Y la experiencia de Cristo, ¿no? Que nos lleva a la comunión con Dios mismo.
yo dije, ¿qué tiene que ver esto tanto con la espiritualidad ignaciana? Pero al final, claro, nos va llevando por todo un desenvolvimiento histórico y acabamos en la contemplación para alcanzar amor y cómo se concreta eso en nuestra vida, en nuestra vocación personal. Claro, y entiendo cómo luego es importante las reglas de discernimiento, ¿no? Para uno, y el acompañamiento espiritual, para no dejarse, ¿cómo puedo decir?, enceguecer otra vez, porque las cualidades se nos vuelvan como enganches del ego, y que en vez de estar cumpliendo nuestra vocación personal, estemos disparando por otro lado, ¿no? Yo pensé que la charla de espiritualidad ignaciana iba a centrarse mucho en esto, ¿no? En las reglas de discernimiento, en la forma de oración, en el examen. Me parece muy luminoso lo que nos ha hecho, también con una fuerte carga de teoría y de historia, que a mí me gusta mucho y que le agradezco. Y me gusta lo último también, ¿no? El desafío de meterlo en el tiempo y en el espacio. Que no se nos quede como algo bonito, pero que no quede nada concreto, ¿no? Muchas gracias. Gracias por tu comentario, Elia, y un saludo a las hermanas. ¿Estás en Oruro todavía? Sigo en Oruro, pero ahora acabamos de terminar ejercicios y estoy en Cochabamba. Seguro que les voy a dar su saludo a Madre Luisa, a todas, a todas. Ay, por favor, muy queridas. Con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias, hermana. Pues miren, tampoco es cuestión de forzar. Yo sé que para ustedes son las 9 de la noche, para nosotros son las 7, como ven, todavía hay luz. Entonces, pues estamos frescos como lechugas, más o menos. Y ya en la querida Bolivia ya son las 9 de la noche. Ya la gente estará más cansada, ¿no? Les vuelvo a reiterar que mucho de lo que he dicho acá, todavía estoy haciendo la construcción de esta serie de pequeños artículos alrededor de la espiritualidad ignaciana, con ese tema ignaciana, así se llama, en nuestra revista universitaria Magis. Yo mañana me comprometo a pasarle a Vanessa el vínculo para que ustedes puedan entrar y consultar. Yo también tengo una página personal donde están todos los materiales que he trabajado en conferencias, artículos, capítulos de libro, en fin, totalmente al servicio de ustedes. Pueden usarlo como quieran. Mañana también mando ese vínculo. Les invito a que se den sus vueltas de vez en cuando porque es una página viva. Constantemente la estamos alimentando, ¿no? Pero bueno, quien quiera profundizar en esta temática, ahí encontrará algunos elementos para su propia reflexión. Muchas gracias, Padre. Pues bueno, voy a ceder la palabra a la hermana Maribí, que quiere hacer unas palabritas de agradecimiento y despedida, y después de ella, pues yo ya les voy dando algunos datitos sobre el próximo encuentro. Hermana Maribí, el micrófono es suyo. No, solamente agradecerte por todo lo que nos alimentas espiritualmente, Alex. También, ¿cierto? Envías tú los domingos las Eucaristías que muchos de nosotros cuando podemos entramos. Entonces, ciertamente es una riqueza, estás allá, pero estás aquí también, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención conociéndote, cómo vienes a Bolivia a llenarte, ¿no? No vienes a quedarte en la casa aquí, allá, sino vas al campo, ¿no? Acerca donde has estado antes de ser jesuita, luego a los otros compadres, ¿no? Y eso, lo que dices, ¿no? Alcanzar el amor, yo creo que a ti te llena eso, ¿no? Para luego seguir dando. Te agradezco de veras porque el conocerte y el escucharte a mí me ayuda como un cuestionamiento, ¿no? Podemos nosotros, ¿cierto?, en nuestra espiritualidad ignaciana, realmente no llevar a este amor de Cristo, ¿no? No llevar a eso, sino vivirlo superficialmente.
Y creo que es un reto enorme, es la todas las espiritualidades, ¿no? Pero en este caso la ignaciana. Cómo en este momento tenemos que sacar provecho y vivir a fondo esta riqueza, ¿no? Cómo ordenar nuestra vida, cómo alcanzar el amor. Para eso necesariamente tienes que hacer todo un proceso, ¿no? Y creo que no necesariamente los fundadores, las fundadoras, sino todos los cristianos de a pie, ¿no? Todas las personas que están aquí, muchas son profesoras, profesores, gente que está de otra manera, ¿no? Y también vida religiosa. Pienso que es un reto para esta sociedad que a veces parece que sí, parece que no. Vivimos en un desconcierto absoluto, pero quien nos va a dar la fuerza y nos da aliento es Él, ¿no? Como le digo a Ignacio, ¿no? Ignacio, un hombre pecador, ¿cómo se transformó? Pero es la experiencia de Dios que tuvo, ¿no? Eso es lo que le marcó tremendamente para ordenar y hacer su principio y fundamento y todo lo demás, ¿no? Todo el proceso. Entonces, pues muchas gracias en este contexto que nos toca vivir como Bolivia y como iglesia también. Creo que es un momento rico para mí, un momento de desafío para volver nuevamente a revisar, ¿cierto?, desde dónde tú estás viviendo este momento. Muchas gracias, Alex, te esperamos con mucho cariño y ojalá, ¿cierto?, sigamos este taller, este ciclo de espiritualidades, nos va a llevar también lo que tú ya has tocado algo, a la otra, que es el jueves, nos va Melo Galdós, ¿no? Es un hombre apasionado por su carisma también, lo debes conocer tú. Entonces, pues son gente que no habla, sino vive, ¿no? No lo hemos podido ubicar porque no tiene celular. Entonces ha sido muy difícil, pero bueno, le hemos ubicado al final, va a estar con nosotros el jueves y de veras agradezco también a todos los que están aquí presentes. Creo que estamos llamados, ¿cierto?, a encontrar ese amor de Cristo y para ello tenemos que ordenar y acomodar nuestra vida. Muchas gracias, Alex. Creo que nos has ayudado. Con mucho cariño, gracias, María. Muchas gracias, hermana Mariví. Bueno, pues así como lo dijo la hermana, nos encontramos... Gracias a ti. Gracias. Bien, está con problemitas de conexión la hermana Mariví. Entonces, yo simplemente agradezco a cada uno de ustedes por haber asistido esta noche y pues los esperamos el día jueves a la misma hora por el mismo canal. Y pues nos va a estar acompañando el padre Carmelo Galdós, que nos va a estar hablando de la espiritualidad franciscana. Así que, padre Alex, le invitamos a seguir con nosotros en el ciclo, si usted así lo gusta. El enlace de Zoom es el mismo, no cambia para nada. Y pues nada, lo esperamos con los brazos abiertos a la distancia a todos ustedes y hasta el día jueves. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Vanessa. No puedo porque el jueves estaré volando a mi querida Bolivia. Un saludo a Carmelo, de corazón. Y para los Yachtamasis, cinco kunanchas camas, sichos Dios monachtenga. Muchas gracias, padre. Y pues hasta las próximas próximas. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao.